Reacción. Presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno no reconocerá ninguna decisión de la OEA. Este mismo año, Asamblea Nacional exige realizar elecciones anticipadas. No acatarán decisiones. Canciller Delcy Rodríguez informó que ya inició el retiro de Venezuela de la OEA. Decisión nula. Luis Florido aseguró que se debe modificar la Constitución para retirar a Venezuela de la OEA. Rechazó la violencia. Elvis Amoroso defendió actuación de Tarek William Saab en defensa de los derechos humanos. Calendario electoral. Parlamento Europeo pidió al gobierno de Venezuela que permita elecciones libres. Nueva batalla. Antonio Sensatela sigue abriéndose paso en la gran carpa. Para cantar en inglés, cantante Maluma se prepara nuevos temas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Milagros Zambrano estamos listas para presentarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. Nicolás Maduro, presidente de la República, dijo que su gobierno no reconocerá ninguna reunión de la OEA ni ninguna decisión de esa organización internacional, porque Venezuela es un país libre, independiente y soberano. Liz Flores nos informa. El jefe del Estado recibió a las mujeres que marcharon hasta la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores por la paz, la vida y en rechazo a la violencia. Allí el presidente Maduro habló sobre la OEA. Y se impuso una intolerancia ideológica en vez de diplomacia, con un secretario general absolutamente arrastrado, desvergonzado, que está al servicio de la política imperial como ningún secretario general en 70 años de existencia de la OEA. Luis Almagro es la vergüenza de América Latina, del Uruguay, es una vergüenza. Y siguieron alentando una agenda para intervenir Venezuela, como que nuestro país estuviera monitoreado o tutoreado, o fuéramos un país intervenido por otros países. Sería el momento más vergonzoso de la historia patria, el día que nuestro país lo gobierne desde el extranjero. Y tengo el orgullo de decir que como presidente de la República, en uso de mis atribuciones exclusivas, tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del intervencionismo, de liberar nuestra patria de tanta ilegalidad, de tanto abuso. Somos libres de la OEA y más nunca volveremos. Ya hoy somos libres y no reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela. Ninguna. Somos libres de la OEA. También aseguró que la oposición tiene una estrategia de asaltar el poder por la vía de la violencia. Cuando uno ve la escalada violenta que han arrancado desde el 6 de abril y los daños que le han ocasionado a Venezuela, el dolor de los hogares que han perdido hijos e hijas producto de la escalada violenta convocada por la derecha, producto de la utilización de grupos criminales, producto de la utilización como carne de cañón de la juventud. Uno dice desde su corazón de cristiano, esta gente no puede volver más nunca al poder político en Venezuela. Esta gente es el odio, esta gente es la violencia. La derecha ha quemado todas sus naves. No le quedan cartas que jugar. Están en un callejón sin salida de violencia y de fracaso.
de aislamiento social y quieren llevar al fracaso al resto de la sociedad venezolana. Y yo hago un llamado para que toda la sociedad se resista y se rebele contra la violencia de las minorías opositoras que le han impuesto en escalada al país desde el 6 de abril. Nicolás Maduro, presidente de la República, ratificó su llamado al diálogo al tiempo que señaló que a Venezuela ni la interviene ni la enciende nadie porque este es un país de paz, libre e independiente. También llamó a los movimientos de mujeres a estar preparados para la nueva etapa de la revolución bolivariana. Desde la Plaza Bicentenaria, Liz Flores, Noticiero Venevisión. En una sesión especial, la Asamblea Nacional exigió la realización de elecciones presidenciales anticipadas este mismo año y un cronograma integral que incluya comicios regionales y municipales. Posteriormente, diputados rindieron homenaje al joven Juan Pablo Pernalete, fallecido este miércoles en Altamira durante una protesta. Manuel Covela nos informa. El Parque Miranda recibió a los diputados de la bancada mayoritaria de la unidad que aprobó un manifiesto que contiene lo que denominaron Ruta para restituir la democracia. Se active con la fuerza del pueblo los distintos mecanismos que permite la Constitución para celebrar este mismo año 2017 una elección presidencial anticipada, que se fije de manera inmediata un cronograma electoral integral que también garantice la celebración en el año 2017 de las elecciones de gobernadores y diputados estadales que correspondían al año 2016 y las de alcaldes y concejales que corresponden a diciembre de este año. El documento plantea además el reconocimiento a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario y la liberación de los considerados como presos políticos. Para concretar las peticiones, pidieron buenos oficios a gobiernos y organismos de la región. Reiteraron también su propuesta para salir de la crisis. La solución es civil y la solución no son las armas, es el voto. Y por eso lo estamos pidiendo. Voto ya, procesos electorales ya. Definición de la soberanía popular ya. Al finalizar la sesión, los diputados encabezaron una caminata hasta Altamira, específicamente al lugar donde este miércoles el joven Juan Pablo Pernalete recibió el impacto que le costó la vida. Al llegar al punto en el cual cayó Juan Pablo Pernalete, dirigentes y ciudadanos dejaron una corona de flores por la memoria del joven fallecido. Desde Altamira, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela no participará de las reuniones ni acatará decisiones de la Organización de Estados Americanos, pues ya inició el proceso de retiro de nuestro país de ese organismo. Lirio Pérez tiene la información. La canciller calificó como histórica la decisión de abandonar la organización multilateral. Formalizó la salida con la entrega de la carta de denuncia a la Secretaría General. El pueblo de Venezuela, lo estamos viendo, está celebrando el retiro de Venezuela de esta organización. Sin duda alguna, hoy amanecimos más libres, hoy amanecimos más independientes, hemos roto con las cadenas del monroísmo. Lo habíamos referido en muchas de nuestras intervenciones en el seno de esta organización, justamente cuando se venía dando un proceso que procura la intervención de nuestra patria. Y lo decíamos que existían y existen dos fuerzas históricas en pugna: el proyecto monroísta de expansión territorial imperialista y el proyecto bolivariano. Hoy nosotros marcamos con mayor profundidad y consolidación el proyecto bolivariano. La ministra aseguró que Venezuela deja un espacio usado por los centros de poder para someter a la región y justificar la intervención en asuntos internos. Yo me siento feliz que cuando yo abro los ojos toda la mañana no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer. Yo no sé cómo hacen algunos cancilleres, pero yo me siento muy libre de eso. Yo solamente tengo que llamar a mi jefe Nicolás Maduro Moro y siempre veo la dirección que marca el pueblo de Venezuela, y en mi conciencia y en mi corazón, por la patria, decido la actuación como jefa de la diplomacia bolivariana. Para Delcy Rodríguez, los países OEA que aprueban debatir el caso venezolano y apoyan la causa de la oposición aupan la violencia. Agradeció el respaldo de naciones del Caribe, Centro y Suramérica. Confirmó que el 2 de mayo estará en San Salvador para una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Venezuela allí va a informar
de un grupo de países que se incorporarán al diálogo en Venezuela. La titular de la Cancillería descartó que salir de la OEA traiga consecuencias económicas para Venezuela. Desde la Casa Amarilla, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que la solicitud del Gobierno Nacional de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos es absolutamente nula. En un punto de información previo al inicio de la sesión especial del Parlamento en Parque Miranda, el diputado recordó que la integración del país en el sistema interamericano se basa en el artículo 23 de la Carta, el cual establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Para que Venezuela pueda salirse de la Organización de Estados Americanos, sencillamente hay que modificar el artículo 23 de la Constitución. Y la forma de modificar el artículo 23 de la Constitución es por enmienda, es por reforma o es por una Asamblea Nacional Constituyente. Así que la solicitud que hizo la canciller Delcy Rodríguez el día de ayer es absolutamente nula. Florido señaló además que la decisión debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. Elvis Amoroso, consultor jurídico de Miraflores, defendió la actuación de Tarek William Saab, defensor del pueblo en materia de derechos humanos, y rechazó los hechos violentos ocurridos en los últimos días. No es que uno no le guste una decisión que tome un poder, entonces va a salir a la calle a destrozar, a quemar vehículos, a quemar ambulancias. Por cierto, que ayer en Aragua quemaron una ambulancia. ¿Qué tiene que ver una ambulancia? ¿Por qué la oposición se comporta de esa manera? ¿Qué tiene que ver una ambulancia que le sirve a cualquier venezolano, independientemente de su color político, y viene a quemar y a destrozar una ambulancia allá en el estado Aragua? Elvis Amoroso hizo esas afirmaciones durante el programa Decisiones, que conduce junto a Cilia Flores, primera combatiente de la República, y que es transmitido por Radio Miraflores. Estados Unidos aseguró que el retiro definitivo de Venezuela de la OEA será una decisión del sucesor del presidente Nicolás Maduro. El gobierno norteamericano espera que el país permanezca en el organismo solo si cumple con los parámetros democráticos. El presidente Donald Trump señaló que está por ver qué ocurre en Venezuela tras la decisión de Caracas de abandonar la Organización de Estados Americanos. Por otra parte, el mandatario aseguró que la situación en Venezuela es un desastre. Así lo indicó al ser consultado por el país al inicio de una reunión en la Casa Blanca con su homólogo argentino Mauricio Macri. Venezuela es un desastre. Venezuela es un desastre. Estoy muy triste por Venezuela. Muy triste de ver lo que ha pasado. Venezuela está en una situación muy triste. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, apuntó que la salida de Venezuela de dicha instancia no es inmediata y puede llevar hasta 2 años. El gobierno cubano apoyó la decisión de Venezuela de apartarse de la Organización de Estados Americanos y criticó a la organización por su postura contra el país sudamericano. En un comunicado, la canciller cubana calificó de digna la decisión del gobierno venezolano de retirar a Venezuela de la organización. En la declaración, el gobierno cubano criticó la convocatoria a una próxima reunión de cancilleres de la OEA para analizar la difícil situación en Venezuela. Afirmaron que la OEA resulta incompatible con las necesidades más acuciantes de los pueblos de América Latina y el Caribe. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, expresó su indignación por las muertes del joven ucebista Carlos Moreno y el estudiante de la UNIMED, Juan Pernalete, en las movilizaciones de oposición. A su juicio, se tiene que rescatar el hilo constitucional en el país. Si usted tiene una concentración perfecto de gente afecta a usted, magnífico, usted la custodia, pero usted tiene que ser responsable y custodiar también cualquier otra manifestación, cualquier otra expresión de malestar que puedan tener los venezolanos demócratas de este país. Entonces usted como mandatario de este país no puede estar bailando, no puede estar conversando, no puede estar alegre y expresando y decretando paz y alegría en un país donde se está recogiendo un joven que se está llevando a un centro de salud, como ocurrió con el que le dispararon una bala en la cabeza o como el joven que recibió un impacto de una bomba lacrimógena en el día de ayer. García Arocha cuestionó que el gobierno anunciara el retiro definitivo de Venezuela de la OEA. Desde el punto de vista de venezolana, me preocupa el aislamiento del país y vuelven a actuar como si fueran dueños de Venezuela. Le quiero recordar a la canciller y al gobierno que tienen que permanecer durante esos 24 meses asumiendo su responsabilidad en la directiva y en las convocatorias que haga la OEA.
Aseguró que pese a las dificultades presupuestarias que afrontan las casas de estudio en Venezuela, las universidades se mantendrán firmes luchando para lograr los cambios que el país necesita. Expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público realizaron la autopsia al joven Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, quien murió este miércoles en las inmediaciones de la Torre Británica, ubicada en Altamira, donde se registraron las protestas. Pernalete fue trasladado a un centro asistencial en Chacao, donde ingresó sin signos vitales, con un hematoma en el pectoral izquierdo, por lo que un equipo conformado por anatomopatólogos, criminalistas, radiólogos, forenses e investigadores del organismo realizan los estudios pertinentes. Además, el Ministerio Público comisionó al fiscal número 124 del área metropolitana de Caracas, Juan Carlos Toro, para investigar el suceso en el que resultaron heridos de bala los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Joan Blanco y Alejandro Cardoso, el pasado 26 de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este jueves su informe del año 2016, en el que señala que Venezuela requiere una atención especial en materia de derechos humanos. Nuestro país, junto a Cuba y República Dominicana, figuran en la denominada lista negra del organismo. En el caso de Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncia que existe un agravamiento de la seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e integridad personal. Agrega que hay un deterioro del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del Estado Carabobo a un oficial de la Policía Estatal por presunta responsabilidad en la muerte del joven Cristian Ochoa, de 22 años, hecho ocurrido en Valencia. Los fiscales Ani Camejo y Joana Moreno imputarán al funcionario Gerson Alberto Quintero por la presunta comisión de delitos previsto en la legislación venezolana, pues según información preliminar, Cristian Humberto Ochoa Soriano resultó herido por varios disparos cuando salía de su residencia ubicada en la parroquia Miguel Peña, mientras un grupo de personas se encontraba manifestando en las adyacencias del lugar. Ochoa inmediatamente fue trasladado a la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde falleció. El Foro Penal Venezolano informó que casi 1.600 personas han sido arrestadas desde que se iniciaron las protestas. Maoli Aldana nos cuenta más. El director de la ONG, Alfredo Romero, explicó que de esas 1.600 personas, 715 se mantienen detenidas, 434 en condición de libertad bajo fianza, 213 no han sido presentadas ante tribunales y 78 personas están formalmente privadas de libertad. Aseguró que aumentó en un 50% la cifra de llamados presos políticos y alertó sobre el uso desmedido de bombas lacrimógenas por parte de los cuerpos de seguridad durante las protestas. Ya no solo se trata de disuadir y de utilizar los gases tóxicos de una manera pues indiscriminada, generalizada, causando pues también asfixia y afecciones a las personas, sino la utilización de la bomba lacrimógena para golpear, para impactar. El caso de Ayatollah Núñez. Ayatollah Núñez ayer también fue agredido exactamente en las mismas condiciones o bajo las mismas circunstancias que le ocurrió a la señora Yolité Rodríguez, que le ocurrió a Máximo León en Carabobo y que le ocurrió lamentablemente sin la posibilidad de mantenerse vivo, el caso de Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana. El Foro Penal Venezolano denunció irregularidades en la actuación de los tribunales. Cree que hay ausencia absoluta del Estado de Derecho. Se ha corroborado ya al día de hoy el patrón sistemático de actuación de los órganos del Poder Judicial en el sentido de desconocer ya no solamente los requerimientos, los argumentos de las defensas en los casos de índole política, sino ahora también desconocer las mismas solicitudes que formula el titular directo de la acción penal, que es el Ministerio Público. Personas que, como ya lo venimos denunciando desde hace ya aproximadamente 3 semanas, están innecesariamente privadas preventivamente de su libertad, solo porque los tribunales, siguiendo una línea que definitivamente se constata repetida en todo el país, les han impuesto condiciones para darles la libertad que ni siquiera el Ministerio Público les ha dado. Los representantes del Foro Penal Venezolano informaron que presentarán ante el Ministerio Público y ante organizaciones internacionales como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de presuntos tratos crueles que han recopilado durante las protestas. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión.
El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, negó que los cuerpos de seguridad han estado haciendo uso excesivo de la fuerza pública para controlar las manifestaciones en Venezuela. Aseguró que el objetivo del gobierno es garantizar la paz en el país. Nosotros lo que aspiraríamos en todo caso es que cualquier protesta que pudiera darse en el marco de una expresión genuina por un descontento respecto a alguna política del Estado se dé en términos cívicos y en términos pacíficos, no en términos terroristas y en términos violentos como lo que ha ocurrido hasta ahora. Nosotros tenemos que hacer primero un gran reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana porque ha dado una tremenda demostración de lo que es el profesionalismo al momento de no hacer uso excesivo de la fuerza pública para intentar controlar y mantener en términos pacíficos las manifestaciones que desde la derecha siempre han terminado en hechos violentos. Esa es la verdad. Manifestó que el aumento salarial lo anunciará el Ejecutivo en el marco de la movilización del 1 de mayo. En este momento se llevan adelante las conversaciones que se registran normalmente antes de tener en cuenta las posturas y hemos hablado con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, hemos hablado con Fede Cámaras y seguiremos hablando con ellos, con Fede Industria y planteándole al presidente algunos escenarios que al final serán decisiones tomadas directamente por el mismo jefe de Estado. En el cálculo se tienen en cuenta las posturas de los distintos sectores, la Central Bolivariana por un lado y las representaciones patronales en sus distintas formas de agrupación por otro. Y la otra, la postura del gobierno. La postura del gobierno es defender el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, proteger el salario. Torrealba ratificó la disposición del gobierno de encontrar solución a los problemas del país por la vía del diálogo. Miembros de la Universidad Metropolitana realizaron una misa dedicada al joven de 20 años de edad, Juan Pablo Pernalete Llovera, quien murió durante una protesta aquí en Caracas. El joven estudiaba en la institución segundo semestre de Contaduría gracias a una beca de excelencia deportiva. Diana Martínez estuvo allí y nos informa. Los convoco a todos a que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo, como lo hizo Juan Pablo, por una mejor Venezuela. Así transcurrió la celebración eclesiástica dedicada a Juan Pablo Pernalete Llovera. Representantes de los centros de estudiantes de distintas universidades, familiares y dirigentes políticos acudieron al homenaje en el que entre lágrimas rechazaron la violencia en el país. Sus familiares aseguraron que la protesta en la que murió el joven era la cuarta a la que había acudido en los últimos días, llevando una gorra, la bandera de Venezuela y el Salmo 91 de la Biblia. Si él murió por luchar por un país, que el país mejore, que ya no sigan matando estudiantes, que ya no sigan familias pasando por lo que mi familia está pasando hoy, es un dolor que solo los que lo han vivido me pueden entender. La Universidad Metropolitana decretó 3 días de duelo y suspensión de clases. Compañeros pidieron justicia para Juan Pablo Pernalete y aseguraron que los estudiantes seguirán en las calles por un mejor país. El valor no es la ausencia del miedo. El valor es saber que hay miedo y tener el coraje de anteponer sal y luchar por lo que nosotros queremos. Y eso es lo que hacía Juan Pablo. Y por eso es que hoy estamos acá. Porque Juan Pablo quería un mejor país. Los universitarios, acompañados de dirigentes políticos, marcharon desde la Unimed, atravesando la autopista Francisco Fajardo para llegar a Altamira, llevando ofrendas al lugar donde Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho. El acto velatorio de Juan Pablo Pernalete se realizará en el Cementerio del este viernes a partir de las 4 de la tarde y será sepultado el sábado a las 11 de la mañana. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. En Táchira, según balance de la Dirección de Seguridad, 6 personas fueron pasadas a orden del Ministerio Público a propósito de las protestas registradas. De los 6 aprendidos, 3 fueron puestos en libertad y otros 3 permanecen detenidos, entre ellos el secretario regional Gustavo Gandica. Se esperan en lo más inmediato, en el desarrollo de estas acciones que ya se emprendieron durante el día de ayer, establecer otras responsabilidades, desmantelar estos focos que pudiesen presentarse en las próximas horas. Las protestas dejaron 2 personas muertas y varios heridos. Para garantizar el orden y combatir el AMPA, fuerzas de seguridad adelantan una operación de seguridad ciudadana. Se registraron cantidades de robos que incidieron en que se dispararon los indicadores delictivos, sobre todo los hurtos de motocicletas. Nada más el día
22 se registraron cerca de 20 robos de motocicletas en una fracción de 3 horas. Ramón Cabeza informó que más de 500 toneladas de escombros han sido removidas de zonas de protesta durante los últimos días. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, solicitó a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, respuestas por el botín registrado en la cárcel de Puente Ayala la madrugada de este martes y que dejó 9 muertos y 15 heridos. Ella tiene la custodia de las cárceles. Nosotros no custodiamos cárceles. La custodia de la Guardia Nacional y lo dirige María Iris Varela. Informó que la Comisión de Política Interior iniciará una investigación sobre el caso. Blanca Ecaut, ministra para la Mujer, manifestó el respaldo de todos los movimientos de mujeres venezolanas a la decisión del gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, de retirar a Venezuela de la OEA. No solo respaldarla, presidente, no solo acompañarla, presidente, lo celebramos, presidente. Venezuela es libre y soberana y no puede estar en una instancia que responde a la doctrina Monroe, a la doctrina de dominación, de injerencia, intervención y sobre todo, ese instrumento es un instrumento para la división de nuestros pueblos. Siembra odio, rencor, siembra cizaña e impide la unidad verdadera de los pueblos. Por eso, nos reunimos en la Plaza Bolívar y asumimos que el 27 de abril del 2017 es un día glorioso de homenaje a nuestro libertador. La ministra Blanca Ecaut encabezó la marcha de las mujeres hasta la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores. Allí el presidente Nicolás Maduro entregó 1.975 créditos para mujeres que desarrollan proyectos productivos a través del programa Soy Mujer. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, lamentó la muerte de venezolanos durante los hechos de las últimas semanas. El mandatario regional participó en el homenaje que dirigentes políticos y ciudadanos rindieron a Juan Pablo Pernalete, joven fallecido este miércoles en Altamira durante una protesta. Ni un solo venezolano, ni una sola gota de sangre tiene por qué derramarse en nuestro país cuando la gente sale a la calle a exigir lo que tiene derecho. Capriles señaló que los ciudadanos se mantendrán firmes en las calles exigiendo sus derechos. En el estado Guárico, el Ejecutivo Regional asumirá el control de la distribución de la harina de trigo en las panaderías. Así lo dio a conocer el primer mandatario regional, Ramón Rodríguez Chacín, quien aseguró que esta medida es para garantizar la justa distribución de la materia prima. Ahora la gobernación va a comprar toda la harina panadera que entra en el estado Guárico. La compramos al precio que viene de la importación y nosotros la distribuimos a precio justo, proporcionalmente a las necesidades de la población. Aseguró que la distribución de la harina busca fortalecer los CLAP. A implementar las panaderías artesanales. ¿Qué son panaderías artesanales? Son las panaderías de los CLAP. Los CLAP, la familia, inclusive pudieran presentar, hemos dicho, aceptado, que pudiéramos aceptar que se organicen y formen una persona jurídica. Finalmente, el gobernador Rodríguez Chacín apoyó el anuncio hecho por la canciller Delcy Rodríguez de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. El Parlamento Europeo pidió al gobierno de Venezuela que ponga sobre la mesa un calendario electoral que permita celebrar unos comicios libres y transparentes en una resolución respaldada por 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones. El Pleno condenó lo que llamó violación continua del orden constitucional y solicitó al gobierno a respetar la separación de poderes y la liberación de todos los presos políticos, acción que consideran necesaria para garantizar una solución pacífica y duradera
duradera en el país. Los eurodiputados mostraron su preocupación por el deterioro de la democracia, los derechos humanos y socioeconómicos. Condenaron lo que califican como brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad y de grupos armados contra los manifestantes en las concentraciones de las últimas semanas, en las que ya han muerto más de 20 personas. Pidieron a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que explore otras medidas en el ámbito internacional para establecer la democracia plena en Venezuela. Momento de hacer una pausa, pero ya volvemos con más información. No se aparten. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.